En Irán, los Estados Unidos de América ganaron todas y cada una de las batallas, y aún así, con el acuerdo de paz ya firmado y ratificado, está claro que Estados Unidos perdió la guerra. Irán no ganó exactamente, perdió su liderazgo. Recibió una paliza brutal desde el cielo y desde el mar, y sus ambiciones se han visto retrasadas por años. Pero Estados Unidos inició esta guerra para mejorar el statu quo en Medio Oriente. Y al final de la guerra, Irán había aprendido que incluso si cerraba el estrecho de Hormuz y atacaba a sus vecinos del Golfo a voluntad, Estados Unidos seguía siendo incapaz o no estaba dispuesto a hacer lo necesario para derrocar al régimen iraní. Es muy diferente al asombroso éxito de Estados Unidos en Venezuela, donde el pobre Nicolás Maduro ni siquiera había recuperado el ritmo cardíaco tras su secuestro cuando se enteró de que las primeras bombas ya estaban cayendo sobre Irán. En cambio, el resultado de la guerra con Irán ha logrado ser de alguna manera peor que la desastrosa retirada de Estados Unidos de Afganistán, y aunque podríamos llamarla la peor derrota de Estados Unidos desde Vietnam, ni siquiera está claro que Vietnam siga ocupando el primer lugar. Aquí en Warfronts hemos estado observando muy de cerca la preparación, el desarrollo y la resolución de esta guerra, y es momento de sacar algunas cosas que tenemos guardadas. La guerra en Irán fue un fracaso estratégico catastrófico, pero es momento de hablar sobre los muchísimos errores que van a perseguir a Washington y a todo el Medio Oriente durante décadas. Al inicio del episodio de hoy, tenemos que dar dos advertencias muy importantes. Primero lo primero, Washington e Irán firmaron su acuerdo de paz antes de lo previsto el miércoles por la noche, pero en la práctica, la relativa paz en el Medio Oriente todavía corre el riesgo de desmoronarse en cualquier momento. Así que todo lo que discutimos en el episodio de hoy es preciso según nuestro mejor conocimiento. Hasta la mañana del jueves 18 de junio muy temprano, a las 6:30 am. Hola a todos. Estos episodios toman tiempo en producirse, especialmente los episodios largos como este, así que existe una posibilidad real de que todo se haya ido al carajo para cuando realmente publiquemos esto. La segunda advertencia es para aclarar los límites externos del problema que estamos aquí para describir. Para el resto del episodio de hoy vamos a exponer los sorprendentes fracasos estratégicos de Estados Unidos en Irán, pero queremos hacer la distinción entre fracasos estratégicos y fracasos tácticos. A nivel táctico, la campaña de Estados Unidos contra Irán ha sido un éxito inequívoco. Estados Unidos estableció rápidamente la supremacía aérea sobre las partes relevantes del país. La marina tradicional de Irán ha sido destruida. El resto del ejército iraní ha recibido una paliza increíble, y la mayoría de las personas que dirigían Irán antes de esta guerra ahora están muertas. Las pérdidas estadounidenses, 13 soldados muertos, 400 heridos y la destrucción de algunas aeronaves de alto valor siguen siendo bastante mínimas en comparación. Pero esta guerra se ha convertido en la máxima expresión de una verdad incómoda para Estados Unidos y para otras potencias globales. Las victorias tácticas no garantizan el éxito estratégico, y tenemos que ser claros aquí. El hecho de que Estados Unidos haya cometido una serie tan completa de errores estratégicos no significa que Irán haya ganado la guerra en un sentido convencional. El ejército de Irán está hecho un desastre. Su economía está en una situación aún peor comparada con cuando comenzó la guerra, y le tomará muchos años a Teherán recuperar su fuerza. Pero a pesar de sus enormes pérdidas, Irán también ha asegurado ventajas estratégicas que antes eran impensables, y eso se debe completamente a la manera en que Estados Unidos llevó a cabo esta guerra. Ahora, vamos a dividir nuestro análisis de hoy en tres partes. Los fracasos estadounidenses de comprensión antes de que estallara la guerra, los fracasos estadounidenses de ejecución una vez que comenzó su campaña militar y los fracasos estadounidenses de resolución ahora que es momento de implementar un acuerdo de paz. Pero cuando se trata de los errores de cálculo de Estados Unidos antes de la guerra, el más grande podría haber sido el más obvio, la decisión de emprender esta guerra en primer lugar. Después de todo, las políticas internas de la decisión parecían ir en contra de las propias promesas de campaña de Donald Trump en 2024, no más guerras extranjeras, no más despliegues militares interminables en Medio Oriente y no más operaciones estadounidenses de cambio de régimen en el extranjero. Dejaremos el tema de la política estadounidense para que los seguidores de Donald Trump 2024 en Estados Unidos expresen sus opiniones en la sección de comentarios abajo. En cambio, tenemos que enfocarnos en el incidente que lo provocó, la expedición militar que pareció sembrar la idea en la mente de Donald Trump y sus aliados de que un ataque total contra Irán podría dar resultados. Esa semilla, por supuesto, fue Venezuela. Para darle crédito a Estados Unidos, su operación de enero en Caracas no pudo haber salido mejor. Una rápida serie de ataques aéreos, una inserción en helicóptero de fuerzas de operaciones especiales y una redada exitosa con la captura del presidente Nicolás Maduro sin ninguna pérdida de vidas del lado estadounidense. Después de los hechos, Estados Unidos encontró una socia sumamente complaciente en Delcy Rodríguez, quien además resultó ser la siguiente en la línea de sucesión de Maduro y estaba dispuesta a abandonar una amplia gama de políticas estatales venezolanas vigentes para alinearse con Washington. Muy poco después de que concluyó la redada, Trump y sus aliados ya estaban promocionando la victoria como un caso de prueba de lo que Estados Unidos podía lograr en el extranjero. Citando directamente a Trump, lo que hicimos en Venezuela creo que es el escenario perfecto, el escenario perfecto. Después de ese nivel de éxito, es comprensible que la administración de Trump estuviera en la cima, pero la idea de que Estados Unidos pudiera replicar su éxito en Irán era absurda desde el principio.
El liderazgo de Venezuela giraba en torno a un líder relativamente débil y corrupto, sostenido por un aparato del régimen frágil y dividido internamente, organizado alrededor del movimiento social de Hugo Chávez, que desde hace mucho tiempo solo era una simple herramienta de la política interna. Irán, en cambio, era un régimen mucho más cohesivo, orientado en torno a objetivos comunes de larga data, un sistema estatal teocrático y un ejército robusto que mantenía una relación mayormente colaborativa con los líderes civiles y religiosos. Citando un análisis de Sanyam Bakil, director del programa de Medio Oriente y Norte de África en Chatham House, escribió antes del inicio de las operaciones estadounidenses en Irán, cito, «Intentar usar la misma estrategia que en Venezuela con Irán invita a errores de cálculo y debilita un equilibrio regional ya inestable». Fin de la cita. Irán no era un régimen que pudiera ser derrocado simplemente capturando o matando al líder supremo Ali Khamenei y está en un círculo. El régimen había pasado décadas estructurándose para sobrevivir a un eventual ataque de Israel o de Estados Unidos. En esencia, Venezuela estableció un falso precedente sobre la facilidad con la que Estados Unidos podía obligar a gobiernos extranjeros hostiles a cumplir. Sin embargo, Estados Unidos bajo Donald Trump fue fácilmente convencido de que lo de Venezuela podía replicarse, y ahí es donde encontramos el segundo fracaso estratégico. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha buscado durante mucho tiempo conseguir el apoyo estadounidense para una campaña a gran escala contra Irán, y exfuncionarios estadounidenses, incluidos los exsecretarios de Estado John Kerry y Hillary Clinton, han confirmado que ellos también vieron a sus presidentes ser presionados por el gobierno de Netanyahu. Citando a Kerry, él quería que atacáramos. Fue con el presidente Obama. Hizo una presentación solicitando atacar. El presidente Obama se negó. El presidente Biden se negó. El presidente Bush se negó. El único presidente que ha aceptado esto, obviamente, es el presidente Trump. Ahora, según informes del New York Times, Netanyahu llevó a cabo una campaña de varios meses para convencer a Trump de tomar medidas y el 11 de febrero Netanyahu presentó la mayor parte de su propuesta en una reunión presencial en la Casa Blanca. Rodeado por el jefe de inteligencia exterior de Israel y varios altos generales a través de videollamada, Netanyahu supuestamente argumentó que Irán era muy vulnerable a un cambio de régimen. Según el Times, Netanyahu afirmó que, cito, «el programa de misiles balísticos de Irán podría ser destruido en unas pocas semanas. No podría bloquear el estrecho de Hormuz y la probabilidad de que Irán atacara intereses estadounidenses en países vecinos se consideró mínima». Fin de la cita. Netanyahu afirma que los manifestantes iraníes regresarían rápidamente a las calles después de lo que había sido una serie increíblemente violenta de represiones por parte de Irán, y que el Mossad, el servicio de inteligencia exterior de Israel, ayudaría a crear disturbios y rebelión en territorio iraní. Claramente, Trump aceptó la forma de ver las cosas de Netanyahu, y las personas que rodeaban a Trump eligieron no interponerse en su camino. Sin embargo, no es que no lo supieran. Según ese informe del Times, J.D. Vance, Marco Rubio y el director de la CIA John Ratcliffe expresaron un profundo escepticismo y Rubio lo calificó, cito, como una tontería. El general Dan Kane, presidente del Estado Mayor Conjunto, advirtió sobre los israelíes, cito, exageran y sus planes no siempre están bien desarrollados. Saben que nos necesitan y por eso están presionando tanto. Fin de la cita. Sin embargo, Trump decidió seguir adelante. No es precisamente un fenómeno nuevo que Trump ignore los hallazgos de la comunidad de inteligencia estadounidense en favor de las ideas que líderes autoritarios globales, desde Netanyahu hasta Vladimir Putin y Xi Jinping, eligen comunicarle directamente. En este caso, sin embargo, Netanyahu también estaba hablando con un presidente estadounidense que estaba predispuesto al optimismo con su incursión en Venezuela ya atrás. Según ese informe del Times, Trump desestimó la idea de una acción iraní en el estrecho de Hormuz bajo el supuesto de que Irán simplemente capitularía antes de que las cosas llegaran tan lejos. Aún peor, Trump y sus aliados creían en lo que parecía que pensaban que era una relación unidireccional, entre la disposición de Estados Unidos para llevar a cabo acciones militares contra los líderes de un país y el entusiasmo de quien viniera después de ese líder para llegar a un acuerdo con tal de salvar su propio pellejo. En Venezuela, ese cálculo funcionó bien, pero Estados Unidos parecía creer que podía lograr lo mismo eliminando al líder supremo de Irán y a su alto mando en una reunión conveniente donde el régimen podría ser decapitado de un solo golpe. Lo que Estados Unidos no entendió fue que sus sucesores seguían profundamente comprometidos con el Estado iraní y la revolución iraní. Lo peor de todo es que Trump parecía creer que el líder supremo de Irán era la peor opción para Estados Unidos y que sería reemplazado por alguien más moderado, más complaciente y más dispuesto a aceptar cualquier rescate que Trump ofreciera. En realidad, Ali Khamenei estaba lejos de ser un moderado político en Irán, pero era un puente entre las facciones moderadas y las más radicales. Él siempre lograba hacer que los radicales de Irán retrocedieran de sus posturas más extremas o poco sensatas. Constantemente elevó a los reformistas a puestos importantes en el gobierno, y durante todo su mandato nunca dio la orden de que Irán se apresurara a conseguir un arma nuclear. En cambio, utilizó la amenaza de que Irán estaba trabajando para obtener un arma nuclear como una ficha de negociación geopolítica, lo que llevó a la aguda observación en Occidente de que Irán ha estado a 2 semanas de conseguir un arma nuclear durante las últimas décadas.
Irán poseía material nuclear altamente enriquecido, aunque por debajo del grado necesario para una bomba, pero nunca intentó un intento de dar el salto hacia un arma nuclear, ni siquiera justo antes del inicio de la guerra en 2026. En otras palabras, aunque Khamenei ciertamente disfrutaba acaparar titulares con todo tipo de retórica incendiaria, sus acciones demostraron que estaba lejos de ser uno de los más radicales entre los sectores duros de Irán. De hecho, sus opiniones y posturas eran una ventaja para Estados Unidos e Israel en comparación con algunas de las alternativas dentro del régimen. Matar a Khamenei no iba a hacer que los moderados de Irán llegaran al poder. Les faltaba el poder, las conexiones y los planes de contingencia y la línea de sucesión que necesitarían. La Guardia Revolucionaria, mientras tanto, está diseñada para seguir funcionando incluso después de que su liderazgo haya sido decapitado. El ejército iraní y sus aliados ultraconservadores más cercanos tenían toda la infraestructura institucional que necesitaban para recuperarse rápidamente y tomar el control de los resortes del poder estatal. Por eso el hijo de Ali Khamenei, Mojtaba, un conocido ultraconservador y leal a la Guardia Revolucionaria, fue elevado rápidamente al poder a pesar de que su padre insistía en que el líder supremo no debía ser sucedido por un miembro de la familia. Hoy en día, los ultraconservadores de Irán tienen más influencia en Teherán de la que han tenido en décadas. La relación entre el gobierno civil de Irán y su ejército siempre ha sido relativamente cercana, pero Irán nunca ha sido una dictadura militar. Ahora, eso podría estar a punto de cambiar a largo plazo. Citando al experto regional Dani Sitrinovitz, ex jefe del Departamento de Inteligencia Militar de Israel sobre Irán, hablando sobre este tema, cito, el liderazgo iraní posterior a la guerra parece más radical, más descentralizado y potencialmente más dispuesto a desafiar directamente los intereses estadounidenses. Fin de la cita. Y aunque ya mencionamos brevemente el aparente desdén de Trump hacia la capacidad de Irán para tomar represalias, ya sea cerrando el estrecho de Hormuz o atacando a otros países en el Golfo Pérsico, realmente tenemos que enfatizar que esto era un conocimiento común durante décadas de política exterior en Medio Oriente. Tomen, por ejemplo, lo que Trump declaró a mediados de marzo sobre Irán, que, cito, se suponía que no debían atacar a todos esos otros países en Medio Oriente. Nadie esperaba eso. Nos sorprendió. Fin de la cita. En ese momento y desde entonces, la reacción de los analistas geopolíticos globales ha sido consistente. Esa reacción sería, ¿de qué carajos estás hablando? Los expertos en el tema desde hace mucho tiempo han esperado que Irán atacara a los aliados de Estados Unidos en la región si fuera atacado y que sin duda lanzaría ataques contra el estrecho de Hormuz. Por supuesto, los expertos no estaban completamente de acuerdo en el tema. Algunos sugerían que Irán, en cambio, elegiría una respuesta más limitada. Pero la idea de que este tipo de ataques estaban sobre la mesa para Irán nunca ha sido ni siquiera un poco controversial. Era completamente obvio para la mayoría del mundo. Era una conclusión bien conocida por la comunidad de inteligencia estadounidense y también era algo que Irán confirmó directamente en una carta al secretario general de la ONU en las semanas previas a la guerra. Citando directamente esa carta, si son atacados, todas las bases, instalaciones y activos de la fuerza hostil en la región constituirían objetivos legítimos en el contexto de la respuesta defensiva de Irán. Fin de la cita. Mientras tanto, los estados del Golfo gastaron mucho tiempo y dinero en los preparativos para la guerra, tratando de explicarle a Trump que atacar a Irán resultaría en represalias regionales. Finalmente, está el tema de si esta guerra fue concebida inicialmente como una operación para un cambio de régimen, algo que Trump ha negado rotundamente después de que quedó claro que el cambio de régimen no sería posible. Contrario a las afirmaciones más recientes de Trump, el cambio de régimen fue el enfoque claro de las primeras operaciones. Políticamente, Trump había pedido repetidamente a los ciudadanos iraníes que se levantaran y derrocaran a la República Islámica. Citando a Trump en el primer día de la guerra, cuando terminemos tomen el control de su gobierno. Será suyo si lo toman. Probablemente esta sea su única oportunidad en generaciones. Fin de la cita. En privado, la propuesta de Israel a Trump y las discusiones internas posteriores giraron todas en torno a la idea de un cambio de régimen como una posibilidad realista. Cito de nuevo al New York Times, que habla sobre la decisión de atacar Irán a finales de febrero. El director de la CIA le dijo al presidente que el cambio de régimen era posible, dependiendo de cómo se definiera el término. Si solo nos referimos a matar al líder supremo, probablemente podríamos hacerlo, dijo. Fin de la cita. Ahora, no solo eso, sino que la decisión de Trump de decapitar al régimen iraní durante las primeras horas de la guerra, en lugar de lanzar una campaña diseñada para obligar al liderazgo existente a hacer concesiones, habla por sí sola. Francamente, la idea de que Estados Unidos e Israel hubieran realizado esos ataques de decapitación mientras se oponían al cambio de régimen es absurda. Eso sí, Estados Unidos se alejó de su prioridad de cambio de régimen bastante rápido, mientras que Israel parecía mantenerse comprometido, incluyendo el ataque que mató a Ali Larijani, una alternativa emergente para gobernar Irán en un estilo parecido al de Delcy Rodríguez. Sin embargo, para Estados Unidos, la decisión de buscar inicialmente el cambio de régimen y luego abandonar ese objetivo a mitad del camino dejó a Washington comprometido con las consecuencias de sus primeros días de acción, incluso después de que su plan para la guerra había cambiado.
Ahora, antes de pasar a los fracasos de ejecución de Washington en su guerra en Medio Oriente, tomémonos un respiro rápido para contarles sobre la última incorporación al universo del frente de guerra. Fronts.co es nuestra plataforma profesional para aquellos de ustedes que disfrutan lo que hacemos aquí en el canal principal, pero quisieran que fuera más profundo y un poco más geek. Cada semana publicamos 2 videos narrados por un servidor, profundizando en los conflictos menos conocidos que están dando forma a nuestro mundo. También publicamos 3 artículos extensos escritos por verdaderos expertos sobre conflictos que van desde Ucrania hasta Sudán, desde Irán hasta Malí y más. Y mira, si el episodio de hoy te está aportando algo, entonces échale un vistazo a un artículo que publicamos el miércoles sobre el conflicto en Irán, donde explicamos cómo Israel se ha convertido, por mucho, en el mayor perdedor de esta guerra. Además, puedes revisar La Mesa Redonda de Medio Oriente, un podcast semanal de acceso gratuito realizado por nuestro equipo de escritores que cubre todo lo relacionado con Medio Oriente. Por cierto, esos escritores son los mismos que están detrás de los episodios de hoy y de ayer en Warfronts, así que si quieres escuchar esta cobertura con aún más profundidad, échale un vistazo al podcast. Una suscripción cuesta solo $5 al mes o $50 al año. Eso es frontstop.co. Échale un vistazo si te gusta lo que hacemos aquí en el canal. Y ahora, volvamos a Irán. Fallas de ejecución. Bien, ahora hablemos de la ejecución de los objetivos de guerra de Estados Unidos una vez que la guerra realmente comenzó. Para esta parte de la discusión, vamos a dejar de lado la pregunta de si esta guerra debió haber ocurrido o no. Y por nuestra parte, aquí en Frentes de Guerra, creemos que no debió haber ocurrido. Como ya hemos empezado a explicar, esta guerra fue mal concebida, mal pensada y estratégicamente absurda. Pero lo único peor que decidir iniciar una guerra que no necesitaba ocurrir es decidir iniciarla y luego arruinarla. Desafortunadamente para Estados Unidos, eso fue precisamente lo que ocurrió. Por supuesto, al hablar de la ofensiva, tenemos que reiterar nuestra advertencia inicial. Estados Unidos logró una destrucción y degradación increíbles del ejército iraní en una campaña aérea táctica que debería ser recordada como un éxito general. El problema, sin embargo, fue lo que sucedió cuando Estados Unidos se vio obligado a jugar a la defensiva desde los primeros días de la guerra. Como hemos explicado, la administración de Trump no consideró seriamente la posibilidad de que Irán pudiera llevar a cabo represalias significativas y de gran alcance contra otras naciones del Golfo Pérsico, más allá de simplemente atacar las bases estadounidenses allí. Esa suposición básica estaba completamente equivocada, y el dolor que Irán no pudo infligir se extendió principalmente a partir de ahí. Incluso bajo circunstancias perfectas, algunos de los misiles y drones de largo alcance de Irán siempre iban a atravesar las defensas aéreas estadounidenses. Ningún sistema de defensa aérea en la Tierra presume una tasa de éxito del 100% y los modelos estadounidenses no son la excepción. Pero la magnitud de la devastación que Irán le infligió a Estados Unidos fue mucho mayor de lo que Washington parecía creer que era posible. Las imágenes satelitales recolectadas durante el conflicto, así como los testimonios de los estados del Golfo, indicaron que muchas bases estadounidenses quedaron prácticamente inhabitables durante el conflicto. Tampoco las defensas aéreas estadounidenses lograron proteger a los estados del Golfo. Varios de los objetivos estratégicos más importantes del Golfo, instalaciones energéticas y centros de población, fueron atacados directamente. Las ciudades de Dubái y Abu Dhabi, el aeropuerto internacional en Kuwait, la instalación industrial Ras Laffan en Qatar y el oleoducto este-oeste que atraviesa Arabia Saudita, entre otros objetivos. Durante décadas, los estados del Golfo han dependido de las garantías de seguridad estadounidenses, promesas de que su infraestructura económica y civil estaría a salvo en caso de una guerra regional. El fracaso de Estados Unidos en ese sentido fue tan completo que hubo suficientes llamados en los estados del Golfo para que Ucrania viniera y salvara el día. En términos más generales, la guerra expuso problemas críticos en la defensa aérea de Estados Unidos y proporcionó información importante y perjudicial al resto del mundo. Antes del inicio del conflicto, naciones como Rusia o China podrían haber esperado que las capacidades estadounidenses de interceptación de misiles balísticos eran limitadas en comparación con donde deberían estar. Pero ahora, Rusia y China han visto cómo Estados Unidos reubicó baterías de defensa aérea de todo el mundo, incluso desde Corea del Sur, para hacer frente a ataques de la magnitud que Irán podría perpetrar. Mientras que Estados Unidos sí desplegó varios tipos diferentes de nueva y efectiva tecnología de drones, incluyendo el dron Lucas. Fue copiado del Shahed 136 de Irán y del dron naval que salvó la vida de 2 pilotos de helicóptero Apache. También confirmó que Estados Unidos sigue dependiendo profundamente de técnicas de defensa aérea costosas e ineficaces. Aún peor, Estados Unidos no ha podido ocultar el hecho de que está muy por debajo de la meta para sus reservas de interceptores, retrasando pedidos de exportación de interceptores muy necesarios para otros países, mientras intenta aumentar la capacidad de producción para enfrentar el déficit. Luego está la debacle que ocurrió en el estrecho de Hormuz, donde Irán demostró ser completamente capaz de bloquear el paso por el estrecho sin usar su marina convencional. Al confiar en una combinación de lanchas rápidas, minas marinas y ataques con drones y misiles desde detrás de la costa, Irán pudo crear un ambiente de riesgo tan alto en el estrecho que las aseguradoras de comercio marítimo se negaron a asegurar los barcos que intentaban hacer el viaje.
Luego le correspondió a Estados Unidos despejar el estrecho, reafirmar el control y reanudar el flujo comercial. Pero Estados Unidos no pudo o no quiso completar la tarea. En cambio, Washington intentó todos los trucos posibles para abdicar de su responsabilidad. Trump presionó a las naciones europeas y del Indo-Pacífico para que hicieran el trabajo por él, a pesar de que no tenían nada que ver con el esfuerzo bélico y no querían involucrarse, antes de declarar una operación para abrir el estrecho y luego cancelarla casi de inmediato. De hecho, la incapacidad de Washington para anticipar el cierre del estrecho de Hormuz fue tan absoluta que, antes de que comenzara la guerra, Estados Unidos envió varios barcos barreminas que ya estaban desplegados en el Golfo Pérsico a un puerto en Malasia. El tema del estrecho de Hormuz es especialmente complicado de manejar porque la decisión de no intentar despejar el estrecho probablemente salvó vidas estadounidenses. Pero todo eso nos lleva de vuelta al principio rector de esta sección. Tal vez la guerra nunca debió haber ocurrido. Pero si vas a iniciar la guerra, entonces, bueno, deberías comprometerte a ganarla. Y en esa misma línea, hablemos del desastre que Estados Unidos le causó al pueblo iraní. Recuerda, toda esta guerra comenzó con llamados de Estados Unidos e Israel para que los iraníes salieran a las calles y derrocaran a su gobierno tras las protestas masivas del público iraní en diciembre y enero, seguidas de represiones que dejaron entre 7.000 y 36.000 personas muertas. Pero mientras Estados Unidos e Israel le dieron un bonito respaldo meramente verbal a la idea de un levantamiento iraní, accidentalmente no lograron crear las condiciones para que la gente saliera a las calles. Washington y Jerusalén instaron a los iraníes comunes a tomar sus ciudades mientras bombardeaban esas mismas ciudades y creaban condiciones locales que simplemente eran demasiado peligrosas para aceptar. La coalición aérea sí atacó numerosos objetivos vinculados a la temida fuerza paramilitar interna de Irán, la Basish, pero esos ataques parecieron ser en su mayoría algo secundario y estuvieron muy lejos de una campaña aérea que hubiera dejado a la Basish paralizada. A pesar de la capacidad de Estados Unidos para crear y mantener un estado de supremacía aérea sobre Irán, no se sabe que Estados Unidos haya intentado lanzar armas o suministros por aire a los civiles iraníes, quienes de otro modo carecían de armamento serio propio. Según Axios, Estados Unidos se había alejado de esa posibilidad a mediados de marzo, cuando Trump le dijo a Netanyahu durante una llamada telefónica, cito, ¿por qué demonios deberíamos decirle a la gente que salga a las calles si solo van a ser masacrados? Para ese momento, la campaña aérea de Estados Unidos e Israel ya había demostrado que las calles de Irán eran inhóspitas para los manifestantes comunes, y el régimen asediado y la Guardia Revolucionaria se habían recuperado del caos inicial con suficiente tiempo para atrincherarse. Por supuesto, también debemos señalar que Estados Unidos le dio a los propagandistas del régimen iraní el regalo retórico de su vida cuando, en el primer día de la guerra, un ataque con misiles estadounidenses mató a 120 niños de primaria y a otros 36 civiles en una escuela primaria en el sur de Irán. Aunque la escuela estaba cerca de la sede de una brigada de la Guardia Revolucionaria, eso no sirvió de nada para compensar el horror de lo que ocurrió ahí, y fue demasiado fácil para el gobierno iraní usar el ataque a su favor. Después de eso, el fracaso más amplio de la coalición para apoyar o fomentar adecuadamente un movimiento de protesta solo confirmó lo que el ataque a la escuela ya había demostrado. Todo el tiempo, Washington seguía insistiendo en que estaba atacando objetivos legítimos y debilitando la capacidad bélica de Irán al destruir gran parte de su equipo militar. Pero la realidad seguía alejándose de la versión de los hechos del Pentágono. Como describió el veterano halcón de guerra Robert Kagan a Trump en un artículo para The Atlantic, cito, parece esperar escabullirse sin que los estadounidenses noten la magnitud de su derrota. Fin de la cita. Fracasos de resolución. Así que ahora hablemos de la parte más perjudicial de esta historia. La manera en que las acciones de Estados Unidos durante la guerra han sentado las bases para un status quo que claramente favorece a Teherán mientras perjudica a Washington durante las próximas décadas. Hasta el momento de redactar esto, el gobierno de Estados Unidos ha revelado los términos de su memorando de entendimiento con Irán, el cual ya ha sido firmado por ambas naciones antes de una ceremonia formal. Pero es un documento que ni siquiera aborda a los aliados proxy de Irán ni su programa de misiles, pospone el tema nuclear para futuras conversaciones y otorga concesiones increíbles y alivio de sanciones a Teherán. Pero comencemos con lo que todo esto significa para el estrecho de Hormuz, porque realmente nadie debería pasar por alto que cuando Estados Unidos inició esta guerra, el estrecho estaba abierto, era seguro, sin peajes y no tenía antecedentes recientes de haber sido cerrado. Como lo ha dejado muy claro el nuevo memorando, Estados Unidos ha estado luchando en la mesa de negociaciones solo para reabrir el estrecho después de sus propias decisiones de cerrarlo, y aunque el estrecho se abra, nunca será tan seguro ni tan navegable como lo era antes. Mucho antes de 2026, Irán había amenazado con cerrar el estrecho unilateralmente en caso de enfrentar agresión regional. Pero hay una gran diferencia entre un mundo donde Irán solo amenazaba con ese tipo de acción y un mundo donde Irán ya había establecido el precedente de haber cerrado el estrecho en el pasado. Mencionamos antes a las aseguradoras marítimas como los verdaderos responsables de decidir cuándo se cierra el estrecho. La regla que importa aquí es la misma que guía a las aseguradoras en todo el mundo. Nunca tomes una decisión basada en evaluaciones abstractas si existe un precedente concreto y real del que puedas basarte.
En las últimas décadas esa regla estaba en contra de Irán. Sí, Irán podía amenazar con cerrar el estrecho, pero entonces Estados Unidos lo retó a cumplir su amenaza. Irán realmente no quería ser bombardeado hasta la destrucción total, y eso era todo. Pero este año, Irán tenía todas las razones para cerrar el estrecho, y ahora esa historia significa que cada amenaza iraní contra Hormuz tendrá un peso real. Miembros de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, analistas externos e incluso líderes iraníes, según se informa, están de acuerdo. Ese tipo de control sobre el estrecho podría ser incluso más valioso para Irán que un arma nuclear. ¿Y qué precedentes sentaron los Estados Unidos después de décadas de presentarse como la máxima potencia marítima del mundo? Bueno, se negó a poner en riesgo sus propios barcos y aviones para despejar el estrecho, exigió que el resto del mundo viniera y se hiciera cargo del problema y luego no logró que el resto del mundo participara. Aún peor, Estados Unidos declaró el inicio de una misión para despejar el estrecho llamada Operación Proyecto Libertad, pero casi de inmediato se echó para atrás en su intento de implementarla. Lo mejor que Estados Unidos pudo hacer fue una contrabloqueo, que solo sirvió para evitar que una cantidad aún mayor de barcos comerciales navegaran por el estrecho. Con eso, Estados Unidos quemó la credibilidad que alguna vez tuvo como garante de la seguridad marítima. Cada vez que Irán amenace el estrecho en el futuro, las empresas comerciales y las aseguradoras no basarán sus decisiones en la presencia de un policía marítimo efectivo y eficiente. Tomarán esas decisiones basándose en el recuerdo muy reciente de que Estados Unidos abdicó su responsabilidad e Irán tomó el control a su antojo. Pero hablemos del tema nuclear, ¿de acuerdo? Desde la perspectiva de los radicales iraníes, la negativa de Ali Khamenei a apresurarse hacia un arma nuclear siempre fue un motivo de frustración, porque los radicales creían que un arma nuclear haría imposible una guerra como esta. Toma el caso de Corea del Norte, donde Pyongyang desarrolló su primera ojiva y desde entonces básicamente no ha tenido nada que temer. Irán no estaba siguiendo el camino de Corea del Norte, pero corría el riesgo de convertirse en otra Ucrania, donde Kiev entregó sus armas nucleares después de la independencia, siguió todas las reglas internacionales y aún así fue invadida por Rusia. Compáralo con Pyongyang. En una era en la que Donald Trump parece dispuesto a enviar a la Fuerza Delta contra cualquier dictador mundial que lo mire mal, Kim Jong-un no enfrenta ningún peligro de ser derrocado por Estados Unidos. Así que, desde la perspectiva de los más duros, la lógica de Khamenei claramente no funcionó. Irán dudó, así que lo trataron como a Ucrania. Pero si realmente presionara por un arma nuclear, podría volverse intocable. Mejor aún para los más duros. Khamenei y sus aliados más cercanos están muertos. Los moderados están en desorden, y los mismos líderes militares iraníes y de línea dura que han estado abogando por un arma nuclear durante muchos años, ahora están a cargo del país. Eso incluye al hijo de Khamenei, por cierto, quien le dijo a Irán, después de ascender al puesto de líder supremo, que considera los materiales nucleares de Irán como, cito, activos nacionales. Ahora, por supuesto, estamos en frentes de guerra, conocemos a nuestra audiencia y sabemos que alguien en algún lugar está escribiendo furiosamente un comentario sobre este memorando de entendimiento donde se resuelve este asunto. Desafortunadamente, sin embargo, el asunto no está resuelto. El memorando deja el tema nuclear para una fase posterior de las negociaciones. Mientras que los funcionarios estadounidenses indican que estipula que los materiales nucleares de Irán serán rebajados a un menor nivel de enriquecimiento bajo supervisión internacional, eso es una declaración preliminar, no un nuevo marco. El marco en sí no ha sido acordado. Ahora, tenemos que señalar que es posible, dado el nuevo control de Irán sobre el estrecho de Hormuz, que tal vez no le dé la misma importancia a un arma nuclear como antes. Pero hay dos razones para no sentirse muy cómodo con esa idea. Primero, porque Estados Unidos habría resuelto el problema nuclear de Irán, entregándole a Irán un arma de disuasión aún más útil que su programa nuclear jamás lo fue. Y segundo, el control del estrecho y un programa de armas nucleares no son mutuamente excluyentes. De hecho, pueden aprovecharse mutuamente para ayudar a Irán a lograr ambos objetivos al final. Si, por ejemplo, Irán decide no aceptar los términos esperados de un acuerdo nuclear y Estados Unidos o Israel protestan, Irán simplemente puede volver a amenazar con el estrecho hasta que Estados Unidos e Israel acepten términos más favorables. Y eso sin mencionar el impacto que esta guerra ha tenido en los estados del Golfo, un grupo de naciones ultrarricas y altamente influyentes que solían guiarse por su fe en Estados Unidos como garante de seguridad. Esas garantías de seguridad ya no existen. Estados Unidos regularmente ponía sus propios intereses o los de Israel por encima de los estados del Golfo. Estados Unidos eligió instigar la guerra a pesar de las advertencias de los estados del Golfo sobre lo que se avecinaba, y las defensas aéreas de Estados Unidos simplemente no fueron lo suficientemente buenas contra las amenazas que representaba Irán. A cambio de su lealtad, los estados del Golfo se han encontrado siendo víctimas de otro precedente nuevo y peligroso, que si Irán se siente amenazado, va a reaccionar y atacar a sus vecinos en respuesta. Al igual que el estrecho de Hormuz, eso siempre fue una posibilidad abstracta, pero ahora es una realidad comprobada de la geopolítica de Medio Oriente. Los estados del Golfo confiaron en Estados Unidos y a cambio salieron perjudicados. No esperes que ese revés se olvide fácilmente.
Tampoco fue suficiente el poder sostenido de una campaña de Estados Unidos e Israel para destruir la capacidad de represalia de Irán. Al final de las hostilidades a gran escala, los misiles y drones de Irán seguían causando daños considerables. Citando nuevamente a Dani Cetrinovich, el conflicto expuso las limitaciones significativas que enfrentan tanto Israel como Estados Unidos en cualquier campaña futura contra Irán. La renuencia a comprometer fuerzas terrestres, las limitaciones en las municiones disponibles y la profunda dependencia operativa y estratégica de Israel hacia Estados Unidos. Para empeorar las cosas, Israel no es un firmante directo del memorando para poner fin a esta guerra. En cambio, Estados Unidos le ha dado a Israel una valiosa influencia sobre Washington justo en el momento en que Donald Trump parece haberse vuelto mucho más crítico con el liderazgo israelí. En todo el espectro político israelí, hay muy pocas personas en el poder que quieran ver que esta guerra termine, y aún menos que quieran poner fin a las operaciones contra Hezbollah, el aliado proxy de Irán en Líbano. Israel ha demostrado que está dispuesto a tomar acciones militares por su cuenta sin consultar a Estados Unidos, y a menudo para forzar a Estados Unidos a una situación que intentaba evitar. Solo hay que ver la decisión antes mencionada de matar a Ali Larijani. Debido a que Israel no firmó este acuerdo, no está sujeto a ninguna restricción significativa como parte de él. Trump, por supuesto, afirma haber metido en cintura a Israel, pero incluso un breve examen de la historia reciente de Trump con Benjamin Netanyahu muestra que la realidad es un poco más complicada que eso. Israel sigue siendo capaz de atacar a Hezbollah si así lo desea o volver a enfrentarse con Irán si así lo quiere. Y si Israel llegara a ser atacado directamente por Irán, incluso provocando directamente ese ataque, entonces Estados Unidos corre el riesgo de ser arrastrado de nuevo a la guerra de manera directa. La relación entre Washington y Jerusalén se está fracturando rápidamente, pero está muy lejos de un estado de ruptura en el que Washington no intervendría si Jerusalén enfrentara una andanada implacable de drones Shahed y misiles balísticos. En otras partes del nuevo memorando de entendimiento hay pruebas suficientes de que Estados Unidos ha hecho concesiones importantes. Ambas naciones se comprometen a no entrometerse en los asuntos internos de la otra, lo que significa que Estados Unidos tendrá grandes dificultades para impedir las intensas represalias iraníes contra sus propios civiles, incluida una ola de ejecuciones que se espera que realmente comience ahora que el acuerdo está firmado. Estados Unidos aceptó permitir que Irán exporte e importe desde sus propios puertos, y aunque Irán no puede empezar a cobrar de inmediato por el transporte comercial, se compromete a permitir el paso seguro de embarcaciones, cito, sin cargo durante solo 60 días. En otras palabras, un nuevo régimen de peajes iraníes podría comenzar en el Golfo tan pronto como el día 61. Estados Unidos permitirá la transferencia de $300.000 millones a Irán para la reconstrucción, el doble de lo que se le prometió a Irán bajo el JCPOA de la era de Obama. Y aunque Trump ha sido firme en que el dinero no vendrá directamente de Estados Unidos, el país puede desviar otras inversiones de dinero de los contribuyentes a países como los Emiratos, Qatar o Arabia Saudita, compensando las cantidades que esas naciones luego pagarían a Irán. Así que Estados Unidos no proporciona el dinero directamente, pero al final Estados Unidos sigue pagando. Aún más sorprendente, Estados Unidos acepta levantar todas las sanciones contra Irán, tanto primarias como secundarias, y poner fin a las sanciones impuestas a Irán por el Consejo de Seguridad de la ONU y la Agencia Internacional de Energía Atómica. Eso es sorprendente después de que se haya aplicado un régimen de sanciones internacionales tan intenso a Irán hasta ahora. Estados Unidos básicamente despejará el camino para la exportación global de petróleo y productos petroquímicos iraníes, mientras descongela todos los activos iraníes congelados y libera esos activos a quien el Banco Central de Irán les indique, posiblemente incluyendo al ejército iraní y su aparato de inteligencia. Hace apenas unos meses, esos términos de paz habrían sido prácticamente impensables para que Estados Unidos los ofreciera, especialmente viniendo de Donald Trump, el mismo hombre que pasó más de una década atacando a sus rivales políticos por su propio intento de llegar a un acuerdo con Irán. Pero comparado con el acuerdo que Estados Unidos e Irán firmaron el miércoles por la noche, el JCPOA de la era de Obama no fue nada. Por difícil que sea para algunos de nuestros espectadores estadounidenses escucharlo, este memorándum representa un golpe demoledor para los intereses de Estados Unidos. Irán recibió una paliza durante los últimos meses de guerra, pero su perspectiva estratégica hoy es mejor que nunca antes. Los líderes de Estados Unidos pueden intentar culpar a Irán o pueden intentar culpar a Israel, pero en realidad no tienen a nadie a quien culpar más que a ellos mismos. Esta guerra nunca debió haber ocurrido. Se basó en una comprensión pésima de la República Islámica, y una vez que la guerra comenzó, el liderazgo de Estados Unidos cometió errores en cada paso. Tácticamente, la campaña aérea de Estados Unidos fue un éxito incuestionable. ¿A quién le importa? Las victorias tácticas hacen titulares, mientras que el éxito o fracaso estratégico dará forma al curso de la historia. De esta Casa Blanca, esperaríamos una declaración insistiendo en que Estados Unidos está mejor hoy que nunca antes. Pero esa declaración no valdría ni el papel en el que está impresa. Gracias por vernos.